Hola, 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 hola. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo lleváis? Vamos a jugar, ¿no? Un ratillo hoy que puedo. Con más tiempo libre. A ver que se me oiga bien. Que se oiga bien el juego. ¿Se oiga bien el juego? Vale. Sobra. Vamos a jugar. Otto. Kupka's at Drake's Fang. Otto. I'll be leaving before sunset. You're not going in there alone, are you? Don't worry. I'm not going there to destroy the Mother Crystal. All I'm after is Kupka's head. I won't risk any more than I have to. I promise. The Lanza and the Fang are all Kupka's personal fiefdom. You have any trouble on the way, you ask for Rosina Dalimil. Some call her Desert Hare. Who is she? Desierto. An old associate of Sid's, and only Sid's. All I know is the name, and that they used to meet at the Dalimil Inn. We've heard nothing from her since he died. But I'm thinking maybe the new Sid might be able to bring her back into the fold. Thanks. I'll keep that in mind. So, what about your uncle? I mean, he's welcome to stay, but... Don't look so worried. He'll be coming with me. Thank fuck for that. Gav, Otto, I'm leaving you two in charge. You can count on us. El Tito al mando. Noto un poquillo raro. All right, Uncle. Ay. I'm ready to depart. Shall we? We shall. Come, let us away to adventure. Al desierto. República de Dálmeca. I was a young man when last I walked this path. Te peleará también y todas esas cosas. There's an old trading post not far from here. The road to Drake's Fang leads through it. The trading post it is. Qué guapo en desierto. Hola, Iker. No lo he mirado, me avisa al tenerlo en la cesta. Sí, baja. Well, Clive. It's all too easy to lose one's bearings in the sands. No tengo prisa tampoco por jugarlo. Escorpiones, pájaros. Voy a darle al escorpión. La electricidad no afecta, ¿eh? You and I rode this way together, accompanying your father on a scouting expedition to Drake's Fang. He let me come with you.
I'm not surprised you don't remember. It was just before Joshua was born. You were so eager to be there when your brother arrived that you whipped your chocobo too hard on the journey home and fell from the saddle. I shall never forget how Elwyn fussed over you as you sat in the sand, bawling like a babe. Yo quiero un chocobo. Dios, un perro. Can. Who do you think those soldiers were in the end? Una sombrica por aquí. Está guapo el desierto. Ah, there she is. The good old Dalamil Inn. Do you know, this heat has given me quite a thirst. Quick drink before we press on? Ya sí, lo estuve viendo un poco lo del vídeo. Me imaginaba que era como activando un cosa de eso que se puede activar, tal. Eso es tenerlo y luego echarle un ojo de ver cómo se hace. Por ahora me apaño con lo que van Those are Ashen steeds. dejando No doubt about it. gratis. And such a long ride from Stonehill. Our Luda friends must be soothing their saddle sores in the inn. Shall we join them? Run along and play now, Torgal. Dogs aren't allowed inside. Estoy hecho polvo hoy, tío. En verdad me iba a quedar durmiendo en vez de enchufar, pero tengo ganas de pasarme el juego este ya. Y no sé si me quedan hasta 15 horas o no sé qué le quedará. Good day to you. Eating? Sorry about my pal. He only talks when his mouth's full. What do you recommend? Well, if you're after something light, we do a fine chocobo soup with lentils and honey. ¿Sopa de chocobo? Ale. Right you are. Hey, girl! Coming! Your pal? Would you rather be my squire? ¿Cuánto me queda? Pues lo he estado mirando y algo menos de la mitad. No sabría decirte según lo que tarde. No suelo morir. No suelo morir, entonces iré más rápido, pero vídeos de 40 horas que dura el juego, pues me quedaban unas 20, unas 15. Ostras, está ahí mi hermano. Your Grace, it is plain you are not yet well enough to travel.
If you would only let me take you to someone who can better attend to your ills. No, we must press on. Prince Theon has returned to his camp and will soon depart for the front. I must speak with him at all costs. Miss this chance and I may never get another. You do understand that? Yes, Your Grace. You must at least agree to take your medicine. I'll fetch you some water. Sí, habían muchos que eran 10 o 20 capítulos, como hacían, pero han hecho directos de 8 horas. Yo es que los haría más largos, pero mira. Esta semana porque he tenido mucho trabajo y hoy tengo, pero viene ahora el fontanero a cambiarme el váter a las 5 y claro, pues no me iba a ir para volver. Hoy me he quedado aquí, en casa. Pero hoy intentaré hacer 4 o 5 horas, si puedo más. That'll be cooker, then. Well, let's get this down us. We've a long way to go. Hey, you. Sí, sí tengo ganas de hacer directo y de pasarme el juego. Y no pongo el chat. En verdad, como dije lo de la Play, como se me ve todo a mí aquí en pantalla también, no es solo ahí en el stream, me acaba tapando un montón de cosas, más ahora que suele hablar mucha gente a veces y tal. Pues lo dejo así, quien quiera el directo con chat, tienes la opción en Twitch a darle chat y se te pone. Dije, lo dejo así en principio y si lo tengo que activar algún día lo activo y si no, no. Igual que lo de los viewers. Antes me salía quién iba conectándose y yo eso no lo sabía y también lo quité. Sorry, lads, but we've got business in camera that can't wait. I'm sure you could spare us an hour or two. Estos quieren pomada. I'm afraid we don't have a moment to lose. Friend. Stay back, Uncle. Gladly. Take it. Try it. Bravo, my boy! Just like that! It's over. Perro lobo no está, no le han dejado entrar a la ciudad. Ha dicho el tío, porque es tu tío el que va contigo ahora, ha dicho, no se admiten animales. Estoy hoy congelado, he llegado, me he lavado los pies, me he puesto el pijamica y todo ya, ¿sabes? La bata y aún así, madre mía. Where do
device, miss. Hoy ha salido nublado aquí y estoy congelado. Ahí hay tema, pero vamos. Ah, por cierto, ahora que me he acordado, muy chula la esta de Wonka. Now's our chance. Sí, no, pues yo quiero hacer directo, no sé si a las 6, 7 o a las 10 si tuviera ganas, pero hoy sí que me gustaría hacer doble, si voy a tener tiempo. Cuando el fontanero cambie eso, le echo a los animales, les limpio un poco y tal. Y a ver si puedo hacer doble. Aquí esta mañana salió un poco de sol y también hacía algo de calor, pero... Hola, mundo loco, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo vas con tus dolores? ¿Y tú, Iker, cómo vas con tu cabeza? Clive? Dios le ha brillado y sabe que está su hermano por aquí. What is it now? It's nothing. Let's go. Well, we didn't know where to find Kupka before. We do Adiós tú en una ciudad y todo. now. The royalists said it themselves. Their guest is in the Fang. We should press on before any more of their friends turn up. Ah, they've closed the road. And it's the only way from here to the Fang. It would seem Lord Kupka is not accepting visitors at present. We have to get through that gate. Not by force, I trust. We've attracted quite enough unwanted attention already. By guile, then. Perhaps the Desert Hare can offer us her aid. Rosina Dalamil, woman of mystery. But how will we find her? We know naught of her but her name. And that she was working with Sid. Sid's other collaborators have all been people of means. The wealthiest and most successful members of their communities. I'll wager this Rosina Dalamel is the same. That would certainly help to
¿Ahora se me oye? Pues sí, mi internet. El caso es que lo de la velocidad esa salía bien, pero mira, de repente a mí no me había salido que se había cortado ni nada. We're best known for our baths, our markets and our smithies. I suppose you could do worse than start your search at one of those. Pues ya está, arreglado hasta que vuelva a caerse. Necesito suscriptores y seguidores para poner un mejor internet aquí en medio de la montaña. I can't say I do. Well, thank you all the same. Aunque igual ya es peor, cuanto más gente me vea, a lo mejor antes se cae. No sé cómo funciona eso, la verdad. I won't keep you long. I'm looking for someone. A woman by the name of Rosina Dalamil. Do you know her? No, me ha tocado, mundo loco, me ha tocado abrir directo otra vez. Pero si lo hago rápido, como que no se cae del todo. Oh, that's easy. The Briar's Kiss. Won't find a finer smithy this side of the strait. The owner's only a young sprig, but he's got all the right ideas. The Briar's Kiss, you say? Thank you. I doubt this young El beso de la sprig is the zarza. person we're looking for. You said Sid's contact was likely to be an influential sort. Poner Influence internet. comes with age and experience. Ponerme un Believe you me. router de esos aquí en la pilona de la luz. Mummy, I want to play with the crystal. How many times do I have to tell you? Can I help you? Yes, I'm looking for a woman by the name of Rosina Dalamil. A long-standing pillar of your community, I believe, from old trading stock. Then you should ask further. He's been here for years. Knows the place and its people like the back of his hand. And he's in with all the old merchant families. Try the baths. That's where you'll usually find him. Termas, qué gustito. Yo quiero unas termas. Sounds like we have our man. Perhaps. Let's go and find out exactly what this further knows. Wait, incense. What's wax handle? Esta tiene pinta. Sí, bueno, cosas malas del campo tampoco, porque hay mucha gente en Andorra que vive en el campo y tiene fibra óptica a máxima velocidad. Es más bien cosa mala de vivir en el campo y ser pobre. Excuse me. Are you further? I am. Can I help you, travelers? I hope so. You've lived here for some time, is that correct? Do you know Rosina Dalamil? We believe she may be a trader of some renown. And what business do you have? Nosotros aquí no tenemos antena, tenemos va por satélite. I was hoping she might be able to help me. Very well. Fibra óptica cuesta lo mismo que lo que tengo, pero aquí no llega. A donde yo vivo no llega, habría que pagar la instalación. No sé, ser famoso para que te lo hagan. Si eres cualquiera, dudo que te lo hagan. Eso se lo hacen a Vegeta, a Willy, a Gref y toda esa gente. I beg your pardon? Don't play the fool. Stick your nose in our business and you're likely to lose it. Seguro que si yo fuera yo Juan y viviera en medio de la montaña, me harían la instalación y tal, para que tuviera internet. Ya sea por la fama que por el dinero que cueste. Pero si eres quien sea, pues no te dan ni la opción.
Igual que el gobierno. Si el gobierno montara aquí algo que le interesara, seguro que ponen internet por fibra. Múdate a un departamento. Ya lo dije, en verdad. Yo, si tuviera 1000 seguidores y suscripciones, me mudaba a un sitio a hacer stream. Porque me daría por lo menos con 300, 400 euros para pagar internet y alquiler. Tú piensas aquí el alquiler, pues 400 euros más lo que cuesta el internet. Con un sueldo de 1000 euros no llego para vivir aquí, vivir allí y todo. Y tengo que vivir aquí, que tengo animales y tengo de todo. Estoy muy a gusto aquí con mi hermana. Sí, no, sin tú no tienes que subirlo. Eso es la gente que le guste lo que hago y todo eso. Si no te ven, no sirve de nada tener 1000 seguidores. Es lo que te he dicho siempre, aquí hay 107 y soléis ser 6, 7, 5, 10, a veces 20, el otro día habían 40 y pico, 50, pero de normal son 2 o 3. Poquito a poquito, tiempo al tiempo, ya veremos. Si vivimos aquí, vivimos en el campo. Bueno, aquí es en el campo. Me refiero a que si vivimos aquí o si me voy al pueblo o qué. So it was the young sprig after all. So much for Rosina Dalamil being a woman of experience. How wrong I was. It was an easy mistake to make, Uncle. After all, it must have been years since Sid last saw her. Sorry, him. Whoever this Lubor truly is, he's clearly a man of means. Un traguito de agua. I'd say he deserves our respect. See that he gets it. Sí, mi padre en el trabajo tiene ahí un gallinero y mi perro... Si no, ¿tu padre puede llevarse el perro al trabajo? Qué guay. My boys tell me you're in need of assistance. Sid II? I won't waste your time. I need passage through the south gate. Tell me, what do you think is a merchant's most important commodity? Why, trust. Everyone knows that. Without it, you have nothing. And nothing is exactly what you have. And so, for you, I, too, have nothing. I'm not in the business of helping every lost puppy that wanders in off the street. I'm a busy man, as you can see. Qué vacío. Let's leave this mama to his farce. Es que es como un moro de estos del desierto. Find someone else to help you on your way. Es como Aladín y todo Tell eso. them you're not the two travelers from the inn the guards are looking for. Don't want them jumping to conclusions, do we? Why, you... So, what do we need to do to earn your trust? I like this one. Willing to do whatever it takes to get what he wants. Men like you have a special place in my heart. Why, you ask? Because they get me what I want. Always. Fine. So what do you want?
recaditos. Tell me you're going to listen to this swaggering scruff? We might as well hear him out. It's only natural that an ally of Sid's would seek assurances of strangers. Assuming he is an ally, of course. 5 years ago, he would have still been a boy. And yet even then I had more good sense than a man... Oh, 5 times my age? But enough of the pleasantries. We were speaking of what I want. I want you to put an end to the trouble in Dalamil. Return to me when you have done so, and you shall have my aid. Until then, I bid you good day. What trouble? If you're going to give us orders, be clear about them, damn you! Manners, Greybeard. One catches more damselflies with honey than with vinegar. What did you call me? My apologies. A word of advice in recompense. Follow the crystals. Oh, but that was 3. Oh, I'm making this too easy for you. Seguid los cristales. Will be easy. Solving his little riddle should be like dealing with him. Child's play. Ay, el otro día me dijo un compañero que se durmió en directo. All right. Good luck, Uncle. A ver si me acuerdo luego y lo busco. Se me olvidó mirarlo. A ver. Adri Contreras, ¿ese quién es? Tienes que hacer un tráiler de tu canal. Puf, si es que no sé al final de dónde sacar tiempo para hacer tantas cosas que se podrían hacer. Iré rellenando poco a poco. Cuando tenga vídeos sacaré de ahí algún tráiler o algo. Y si no, pues algo haré algún día por ahí. Us common folk have hardly had a shard to share between us these last few moons. And it isn't as if we can buy them on the black market either. Whoever's taking them, they aren't sharing. Vale. Bienvenido a la picadura mortal. What can I do for you, soldier? Need that sword polishing? I'm not a Sí, soldier. quiero sacarle brillo a mi espada. I serve the men of the rock and the men of the rock only. You have an agreement with them? Don't be stupid. I just know which side my bread is buttered. Don't want to be stuck under some pauper when they come knocking. With pockets deeper than Zemeckis and an urge to empty them. No, just leave, will you? Before you scare them off. Needed for a silken soft. Take a sniff, good sir. Do you have a moment? Depends what for. Just a question. Dalamil seems to be thriving compared to the other villages I came through on the way. Is there a reason for that? Well, we're a stone's throw from Drake's Fang for one. The soldiers guarding the Mother Crystal and the shipments need a place to spend their hard-earned gil. The men of the Rock throw their money about like there's no tomorrow. Is that so? Well, thank you. Don't let me keep you from your work any longer. Yo quiero un pájaro de estos para no ir andando. Mira este con montura. Vale, al tío Byron. What was all that crashing and banging about before?
It's you, the one who broke all our furniture. What do you want? Haven't you caused enough trouble already? I'm looking for my pal. Have you seen him? The gentleman who was with you? Yes, he's upstairs, but... Thank you. I'll go and fetch him. O por allí. Por aquí. Will this suffice as a deposit? That is sense. That's a black pearl. One of the many treasures in my collection that I would be only too happy to part with, should you give me reason to do so. All right. I'm sure that we can come to an agreement, but not here. What are you doing, Uncle? Care to explain why you're giving gifts to Kupka's men? Bait, my boy. One cannot catch one's prey without it. And I Vaya do believe cara I've tiene. snagged us quite the quarry. I started by asking around the markets as to where I might purchase crystals. I had no luck, of course. It's forbidden to trade in such things. But my uncharacteristic indiscretion just happened to attract the attention of those uniformed ruffians. They took me aside and said they could procure the crystal I sought if I proved I could pay for it. So the pearl was your proof? I thought they'd ask for more. A second-rate specimen like that would only fetch 500,000 or so. A small price to pay for admittance to the underworld. But enough about my little act of subterfuge. What did you discover? That the supply of crystals has dried up of late. And some people seem to think they're being stolen. Meanwhile, members of Kupka's private guard have been spending money all over town. I'll wager those soldiers you've been talking to have been siphoning off crystals meant for elsewhere. And pocketing the profits. I'll wager you're right. We'll meet with them then. Just as you arranged. And put an end to the trouble Lubor spoke of. Ha! That preening popinjay thought this would be difficult. It just goes to show one should never underestimate a Rosfield. We'll soon wipe that smirk off his face. I arranged to meet with the soldiers in a secluded corner of the Velcroy, far from prying eyes. The perfect place for a spot of double dealing. I trust I can count on your support if things turn sour. ¿En tu canal pone eso, Iker? Of course. Y al perro lobo. No puedo subirme. Molaría, en verdad. Puedo darle mimos. Pero molaría, es grande. Estaría guay ir montado. ¿En tu canal o en Discord? A ver, es fuera de aquí, sí. No sé si por aquí podré. Fucking men of the wrong. No puedo saltar, ¿no? ¿Y en tu canal cómo pones eso? ¿En la descripción o...? Made from the stoutest stoneware. Do you think they'll be back soon? I need a
new dress? Fresh spring. Juiciest meat. My carpets have pride of place in Por aquí sí. Mundo Loco también hace emojis, lo que pasa es que cobra dinero también. Al final es trabajo y gratis. Está complicado. Vale, mándalo por Discord si quieres. Una trampa. I'll take it from here. Vale, pues luego le echaré un vistazo. Ah, pues sí que tienen cristales, sí. I was beginning to think you weren't coming, my lord. You've brought your contribution? All the silver and stones I could scrape together at such short notice? You brought the whole 500 talents. That was the price we agreed upon, yes? If you've no objections, I'd like to see the crystal. Of course. Right this way, my lord. Not bad at all. You weren't lying about the clarity. But what of security? If I were to be stopped on the road, what guarantee have I that it wouldn't be seized as property of the Republic? Because these crystals are no longer the property of the Republic. You're not buying from us. You're buying from them. And we have no more jurisdiction here than you, my lord. But we have ships, and will gladly deliver to a port of your choosing, now that our price has been met. Royalists, eh? What brings you here? Why, to collect their share of Drake's Fang's blessing, of course. Our nations are allies, and so they are entitled to a portion of the Mother Crystal's bounty. And being such good friends, we elected to increase that portion and share the benefits. And now that these crystals are officially property of the Kingdom of Waloed, we are duty-bound not to interfere, no matter where they might happen to end up next. Did you get all that? They're in cahoots! So it would seem. My lord, what is the meaning of this? Double-crossing dogs. They're not here to do business. Kill them. Kill them both! Ho ho ho. It's not over yet, Uncle. Good! I'm just getting warmed up. Over here! Stay!
Sí, no, lo de los emblemas le echaré un ojo, pero creo que hice algunos también recortando. Pero al final me fijé y creo que me gustaron los que venían en Twitch, o es que no me acuerdo bien lo que era eso de los emblemas. Apaño. ¿Me vas a acompañar a cuánta media tengo hoy? De que si voy a ir a tu directo, ¿a qué hora haces? Well, that wasn't too bad. How'd you like my performance, huh? I've often played the villain on the stage. I think I did the role justice. Don't you? Greybeard, you were magnificent. The battle scene was particularly thrilling. Such a shame you didn't have more of an audience, but perhaps that's for the best. How long have you been watching? Long enough to witness your uncle's sordid transaction. I hardly expected one so venerable to degrade himself so thoroughly, buying one's way into the confidence of degenerates. Ingenious. This was the trouble you spoke of. The men of the Rock taking crystals meant for the common folk and conspiring with the royalists. Well, now it's over. Indeed it is. The people of Dalamil had scarcely any means of redress against Kupka's men, let alone a foreign army. Until you two came along, that is. Bueno, poco a poco, Iker, tú no te preocupes. Al final no tienes cámara, no subes siempre los sims, tal, pues a lo mejor a la gente no le gusta mucho o lo que sea. Pueden ser muchas cosas, pero poco a poco, si tenía 0 con no sé qué y ahora 1,6, pues va subiendo poco a poco. It occurs to me that I still don't know your name. Clive. So, Sid the Second is a Clive. I suppose it could have been worse. Well, Clive, you held up your end of the bargain, so I must do the same. Passage through the South Gate, was it not? To tell the truth, you've helped a little there too. Many of the guards have already been redeployed to deal with the issue of their missing comrades. And those left behind have been encouraged to look the other way should you attempt to pass through. Thank you. And please allow me to cover your costs. You still have the purse I gave to the soldiers, I trust? I saw you pluck it from one of the bodies. Oh, dear. Was I really so obvious? And my name is not Greybeard. It is Lord Byron Rosfield, thank you very much. No, thank you very much, Greybeard. Double the... Here, wear this. Any friend of mine who sees you with it shall be a friend of yours. Thank you, Lubor. And please, feel free to send one of my Stoluses back to your people. Tell them that Rosina Dalamil is back in bed with Sid. Nuevo socio. Ah, tío, tú. Qué guapo el búho. Ay. I'm
I'm trusting you, Sid. Or should I say, Clive? So be sure not to let me down. I have a reputation to uphold. Nuevo socio. Well then, I wish you a safe journey south. Thank you. Thank you. It was my pleasure. Come on, Uncle. Ahora eres VTuber. A mí es que eso de VTuber me gusta, pero no tanto. Porque puede haber quien sea ahí detrás y engañar a la gente como quiera. En cambio, como que si das la cara parece que no tiene nada que esconder, ¿no? VTuber, como ha podido ser mucha gente, está la novia hablando y el novio jugando y cosas así. Y como que no mola tanto. Ah, I'm not too late. What is it, Lupo? A question that I neglected to ask. Sí, a mí me pasa, yo soy muy vergonzoso y cosas así. To Drake's Fang. To finish Hugo Kuka. Y ni estoy fuerte, ni... Pero me da igual, a quien le guste bien y a quien no. Drake's Fang is currently riddled with royalists. Talmeki and Walud are allies, and as you have seen, their soldiers work hand in glove. But no nation has ever before allowed a foreign army to make a barracks of its holiest of holies. Not by choice, at least. And there's more. A man on the inside of the Fang has failed to report for several days. I fear there may be more trouble lying in wait for you on the road ahead. Se tienen problemitas. Isn't there always? If you're determined to beard the lion's den, then promise me one thing. That you will enter via the mines, where the guard is lightest. I've lost one Sid already. If I lose another, people will start to think me careless. I don't plan on dying. Not before Kupka does, anyway. Well, so long as you have a plan. Si no, Twitch te quita la cuenta o algo, por ser menor. Drake's Fang should be just beyond these springs. Shall we press on? Press on. Ok. Porque hay muchos niños que sí que hacen... ¿O cómo está el tema? Porque hay niños de estos que sí que han hecho directos, ¿no? Siendo menores. Claro, tienes que tener la autorización de un tutor y ya está. Ya no es tan desierto, ahora es esto la sabana africana. ¡Dios, mi espalda! Quiero un setup para apoyarla. Kupka will be hiding inside. Along with goodness knows how many guards, all on highest alert, you'll need to keep your wits about you if you're to reach him. So be careful. I will, Uncle. Before you go, Clive, allow me to apologize.
After what befell at Phoenix Gate, and the crisis that followed in its wake, I fled. I retreated to my counting house and danced attendance upon the vicereine in the hope it would bring me favor. I betrayed my nation to save my skin, like the coward I am. And I'm sorry. Uncle, please. It's not too late, Clive. Rosaria is yours by right, and there are those that would help you to take it back. Had I the courage of my brother, I might already have done so. But that ship has sailed. You, however... No. Forgive me, but I cannot. I fight to build a new world now. A better world. Where men can live and die on their own terms. I was raised in a nation that strove to improve the plight of bearers. Only later did I realize that spark of freedom did not arise by chance, but was kindled by my father. You would see me follow in his footsteps. And that is exactly what I mean to do. Not by ruling Rosaria, but by extending his ideals to the whole of the twins. Though every soul in the realm may judge my actions heresy, I am certain my cause is just. You really are just like him, you know. La verdad es que sí, se parecen mucho. Hermano, padre, hijo. For coming back to me. I am proud to call you nephew. Well then, this is where we must part ways. Wish me luck in convincing my Canvarian friend to share his considerable talents. I mean to plunder his coffers and prove myself worthy of a place in your merry band. Till then, my boy. Till then. Go safely, Uncle. And you, nephew. We have much to catch up on, you and I. I shall expect you to regale me with the tales of all your adventures when next we meet. You can regale me too, Torgal. I'm coming for you. Cuca. A por él. Un juego que se llama Pizza. Yo es eso, lo de socio lo miré y lo de el afiliado lo conseguí y había transmitido 30 días de... O sea, transmití todo el mes, hice 60 horas, o sea, me pasé en todo un montón. O sea, que poco a poco. Y lo otro lo veo imposible, lo de hacerte socio lo veo imposible. Y yo al principio igual, enseguida estaba, gracias por esos 3 espectadores, gracias por... Perdón. Gracias por 4 espectadores, pero es eso. Cuando me di cuenta, a veces hay 4, a veces hay 6, a veces hay 8, pero van y vienen cuando quieren y te das cuenta de que cuando te siguen, cuando te hablan, cuando tal, gracias por estar aquí, o pues sí, pero la mayoría, a mí por lo menos, se me van. Y da igual lo que diga.
Y eso que tiene que estar bien el juego ese de la pizza o... Que yo iba a decir que ahora me he puesto porque han regalado este mes el Foam Stars, que se llama, es nuevo de Play. Y es estilo este de la pintura de la Nintendo. Y quiero probarlo algún día a ver si está guay. Y tengo pendiente que quería jugar esta semana, si no intercalándolo con este o el fin de o algo, una noche, un Silent Hill. Han regalado un Silent Hill, son 2 horitas o 3 creo de juego, si no se me da mal. Y en un día o 2 creo que puedo pasármelo de terror. Silent Hill, búscalo en Google, pon Silent Hill, en plan H-I-L o algo así. Es de miedo, que sé, por paranoias. Si pones PS5 ha salido nuevo, ahora hace poco, gratis. Lo tengo ahí en la cesta. Pues lo tengo ahí en la cesta. Así que espero jugarlo a ver. Me apetece un poquito de un juego de terror también. A mí me gustan mucho. You truly believe you would have triumphed had the battle continued? Titan would have ground him into dust. Empecé mi aventura como streamer con el Resident Evil. Con eso te lo digo todo. You weren't strong enough, and you call yourself a dominant. Or rather, you did. You mock me, Harbert. Por juego de terror tengo el Outlast. Tengo Resident Evil. Y no sé qué más. Miedo como tal me dan más con las VR. Hace un tiempo tuve las de realidad virtual y menudo caos. Pero jugándolos así, pues más normalito. Please, I'll do anything. Just tell me. The heart. What of it? A mother crystal's heart is the most concentrated source of ether in all creation. Perhaps you could take advantage of that. Of course, the crystal would not yield her blessing to any ordinary man. But then, you are no ordinary man, are you, Hugo? Clive Rossfield stole your power, but others have suffered a similar fate, and still managed to find the strength to conjure their icon. Like Benedicta Harmon. La Benedicta esa también. She too drank of the ether and gained a power beyond human understanding. She did. Benedicta. Benedict. Pues The Quarry lo regalaron en PlayStation Plus y no me gustó nada. Las expresiones ahí como que se quedaban así súper mal hecho. Lo que es la historia, bueno, está bien, pero no me gustó jugarlo nada.
Me gusta, también tengo el Util Down. Ese me gustó. Que es estilo el de Quarry. Le hice hasta el platino. Y luego ya pues viernes 13 pero esos no son de miedo tampoco, no son más multijugador, para echar el rato, te persiguen tal, pero... Me gusta más Outlast. Qué cosas más raras tiene este. Yo miedo te diría Resident Evil Biohazard, y porque lo jugué con la realidad virtual y me cagué vivo en cada esquina. Y Outlast, que vas con la camarita, tal, no sé qué, me tiene un poquito en tensión, pero fuera de eso... Que no haya jugado, estoy esperando a ver si salía para la Play el Outlast Trials. Y luego en YouTube está el Resident Evil nuevo, que nunca lo había jugado y empecé así, en Twitch. Fuera de ahí es que no sé, juegos nuevos de terror no suelen sacar, y por eso ha salido el Silent Hill este y me llama la atención bastante. También jugué Alan Wake, pero tampoco es de terror para mí Alan Wake. Did the royalists bring them from Ash? En las entrañas de lo desconocido. Are the beastmen part of the Waluda army now? How the hell did that happen? They spotted us. Over here! Go! This way! Vale. ¿Por dónde es? Por aquí. Taken over the entire mine. Madre mía, los orcos esos que me costaba un montón de matar. Lo que me duran ahora. Voy a poner esto a cargar.
Dios, había estado usando esa magia mal todo el rato. Los puedo matar de un toque. ¿Será por la puerta esta o por ahí? La puerta esta. ¿Está conectado a la luz o sin luz? Stairs. This must be the way out. ¿Y cómo sabes que tiene batería? ¿Porque la has cargado o porque te ha salido? A ver, el mío si no lo tengo conectado a la luz no va, pero si... No sé, a mí solo me ha pasado eso de que estaba enchufado una vez hace muchos años y tal, y era que tenía un gusano, o sea, un virus informático, pero no lo sé. That's my boy. Pues... llevarlo a arreglar. El mío, por ejemplo, no tuvo solución. Pero claro, de eso te hablo... Pues que yo tenía 7 años y se le metió a mi hermana el virus. Y cuando enchufó, en vez de la pantalla en negro, salía un fondo de una pantera negra. Y el ordenador murió, no pudieron recuperarlo. Ni de nada, entonces. ¿Me ha matado? Lo ha matado. No entiendo de virus, de nada, a lo mejor está pensando. El mío se queda con la pantalla en negro media hora pensando, por eso quiero hacer directo a las 3, enchufo el ordenador a las 2:30, pero a veces enchufa a las 2:30 y a las 3 menos cuarto funciona, que a veces a las 3:30, que... Pero ni idea. No sé, sueles descargar cosas y tal. Si no descargas ni nada, no tiene por qué ser un virus. Pues ni idea. Won't be going any further this way. ¿Por dónde es, perrito? Antes me lo decías.
Ahora no me acuerdo cómo es, pero no me lo dice nunca. Antes hablo. Por aquí. O sea, he vuelto para atrás. Es que no sabría decirte, Iker. ¿Algún informático en el chat? Y no habla nadie, ¿eh? Ahora mismo no hay nadie fuera de los que me suelen apoyar. Tampoco es por aquí. ¿Por dónde es, perrito? Madre mía. Por aquí. Qué guapo, ¿no? El escenario. Come on, Torgal. Kuka never did do things by halves. As if taking the mother crystal for his own wasn't enough. He had to build his castle in it. Se llamó Perro Lobo. Por eso está muy chulo, como el Elden Ring. Elden Ring también me gustaría subirlo al canal. Lo tengo ahí que nunca lo he acabado. Y voy por la mitad. Pero tiene unos escenarios así de castillos y de cosas que parece... que sea el final del juego siempre, de lo épicas que son las batallas. Dios, lo que quita el poder ese. Qué guapo. Mira los jefazos ya, vamos, en un momento media vida. Esto quita un montón. Dios. Ataque a la vez. Lo reviento. Lo vuelvo a reventar. Este de aquí no sale ya. Lo que me dura. ¿Te imaginas que ahora hay una pelea super tocha y cuando lo matas hay una cinemática? Pues... a ver, no tendría sentido, pero estaría bien ya. Se me está haciendo larguito. Pero mira... no puedo hacer vídeos... y... aprovecho los directos y luego quien quiera verlo en otras plataformas, pues ahí está resubido. Pero estaría bien. Estoy acostumbrado a juegos como el Spider-Man y todos los que había subido, que me los paso en una semana. Este llevo ya un mes. He comido arroz, tío, y se me está repitiendo todo el rato ahí. Yo los exporto, que se llama. No los grabo. No tengo grabadora, pero sí puedes como exportarlos del ordenador y tal. Gente pobre.
3K de Omeganeda. ¿Ves cómo se ganan bastante? Voy a tener que poner las cosas más caras. Eso de moderador y tener por dos. A ver, será por aquí. Te dan por dos, ¿no? Justo. Pues es que a lo mejor en 2 directos poner más caro a lo mejor lo de juegos a elegir y no sé, le tengo que dar un giro a todo eso. A ver si tengo tiempo. Que el poco que tengo ahora estoy haciendo algún directo. O descansando. Porque claro, por lo menos que te vean una semanita o 2 para poder elegir juegos. Si no, alguien te ve 2 días ahí seguidos y... Luego quiero poner el de cierre directo también. Sí, no, en principio está bien de precio. A ver, pero quiero poner también el de cierre directo, pero ese ya a cambio de 100 suscripciones. Habilidades de apoyo. Yo creo que pondré uno que es eso. 100 subs, cierro directo. O 100 subs, hago directo de lo que quieras. En plan de solo charla o de un juego o de ver vídeos, pero no puedo con la Play ahora mismo. Y otro de cierro directo con... No, 50 subs tampoco, con 300. Igual y el de cierro directo con más. Claro, ya eso que dijiste de leer algo. Aunque lo suelo leer casi todo. Pero sí, típico de lo leo en voz alta. Aunque si pudiera hacer avisos, lo leería en voz alta cuando se suscriben, tal. Ya estuve probando y hay uno que va con play y tal, pero funciona cuando quiere y al final lo quité. Porque me va peor el directo también, al tenerlos activados. El de leer texto, a ver si me acuerdo y lo pongo luego. Si te acuerdas, antes de que cierre directo y tal, recuérdamelo. Y como creo que eso en un momentín lo puedo mirar, si me acuerdo dónde está, le doy y lo pongo. En 600.000 puntos lo pondré. Te salen avisos y tal desde la Play con Stream Elements en pantalla. Porque a mí no.
Pues a mí no me salían avisos en pantalla, eso es lo que digo yo. He vuelto para atrás otra vez. Claro, tú te suscribes o sigues y sale en pantalla nuevo seguidor tal. Eso hay una aplicación que sirve desde la Play, pero no funciona bien. Funciona con el OBS. Mira, sí que es la otra puerta. Vaya tela, ¿no? Ah, no, esta. Todo de te han donado, de tal. Aviso de todo eso. Yo lo tengo aquí activado en Twitch y no funciona porque no lo hago por ordenador. Si es eso, yo al final lo que comentaba, pues tengo lo básico, voy leyendo aquí todo y lo que quiero es intentar un setup con mi ordenador, mi OBS, mi internet, tal, porque aquí hago lo que puedo, lo que hay es lo que ves. Pero no sé, alguna opción más habrá, tal, pero igualmente con 2 megas de velocidad de normal, si activo cualquier, no sé cómo se dice ahora, plugin de esos o no sé cómo se llamaba, me suele dar hasta problemas el directo. ¿Se tira? Oh. Estaría guapo que hubiera saltado para llegar ahí. Claro, pero es OBS más lo del ordenador, más lo de la Play, ¿sabes? Y yo lo he probado y no me iba bien. Y yo digo siempre 2 megas, pero yo realmente tengo 800 y 900 kilobytes. Que no es ni 1 mega. O sea que imagínate lo bien que me va. Yo no puedo grabar ni en 1080. Si te das cuenta en YouTube, los vídeos están a 720. Y yo en cambio aquí lo estoy jugando en 4K. Tengo la tele 4K. No tengo capturadora y también costaban dinero y no tenía ni cámara, primero era la cámara. Por eso que parece fácil, pero cuando empiezas sin nada, o vas poco a poco o no vas. Yo no puedo coger y pues 300 euros en un ordenador, capturadora, no sé qué, o voy poco a poco o no puedo. Pero como jugaba bastante, me daba pena estar jugando siempre como solo, tal. Me paso muchos juegos, prefiero que los vea la gente y ante la duda de comprárselos los pueda ver, tal. Y con capturadora igual, creo que necesito capturar de la Play al PC y del PC al monitor. Y si le meto el HDMI a la tele, no puedo verlo en la tele. O sea, necesito un monitor. Creo, por lo menos los tutoriales que he visto. Es muy confuso todo lo que pone de la Play. Claro, pero del ordenador tiene que ir a la pantalla. Y si tú sacas la capturadora de la Play y de la tele al ordenador, no puedo pasarlo a la tele otra vez. No sé. Querría verlo. Pero claro. Por 50 euretes o de la capturadora.
para probar y que no funcione, ya es la cámara y me veo yo también aquí en la tele mientras juego y es una mierda, pues lo mejor es tener un setup y ya está. Aparte juego con la tele enfrente, tengo los cables de la cámara siempre por en medio, no puedo ni estar apoyado porque la cámara me llega solo hasta ahí y estoy siempre aquí todo jorobado. Lo mejor es un setup. Ahora si se ve bien porque estoy acercado y he intentado currármelo, pero si no se vería mal muy lejos y tal. Dios, Metal Greymon. ¿Tú tienes capturadora? Dios. Cómo molan las peleas estas de los titanes. Parece el Tekken. Perfecto. Sí, en ello estoy. Hay uno en el chat que me dijo que en tener el dinero que podía mirarme él un portátil guay. ¿Que tú tienes capturadora? Dios. Yo es que la que miré, porque las otras van muy mal, es la del gato y creo que eran 50 euros.
Las otras supuestamente luego no se te ve, no se desconfigura, no... Dios, agárralo. Explosión titánica. Clive ha aprendido. Dios. Let's give this a try. Not bad. O sea, ahora tengo un poder. Voy a intentar probarlo. Es que digo, si tienes capturadora, mándamela y yo la pruebo, encantado. ¿Cuál te quieres coger o ahorrar de portátil? De capturadora la del gato. Y portátil no lo sé, la marca y todo eso me da igual. Solo alguien que entienda y me aconseje bien y tal, yo no sabría decirte que quiera ninguno. Espera un segundo. Dios. De precio, pues para jugar a todo lo que me gusta, de 700 a 1000 euros. Cuesta. Mínimo. A saber el loco. Claro, va a ser complicado ya solo la casa tal. Son 500 euros en gastos o más. Coche, internet. Hemos arreglado un tejado, una fachada. Está la cosa complicada. Por eso que poco a poco. Yo no tengo prisa. Vendo bicicleta y cosas para que me ayude. Lo que pasa es que no lo compran. Dios. Dios. Esto se ha convertido de repente en un Subway Surfer de esos. Epiquísimo.
Qué guapa la música, tío. Y todas las peleas. R1. 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 Ahí se me había ido. Qué guapo, tío. Dios. No, no estoy en el final. Bueno, no lo sé, no he visto ningún vídeo, a lo mejor sí que es el final. Y los vídeos duran mucho porque hacen mucho secundario o algo, pero que yo sepa no es el final. Dios, me ha dado un guantazo. A lo mejor hay que saltarlo. Vulnerable, va a caer.
Concentración máxima. Oh, ahí me ha dado. Esquiva. Bomba atómica. Mitad de vida. El hombre roca, como el váter. Pues ahora en matar al titán maléfico con Don Juanito de los Montes Isma, yo también cerraré directo. Si acaba el fontanero pronto y tal, me paso un rato por tu directo. Bueno, se pasa un rato por tu directo Don Juanito de los Montes Isma. Tremenda banda sonora que tiene esto, ¿eh? Mira, fuego. ¿Quieres enchufar tu cigarro? Mecheros Juanito de los Montes Isma. Pero que pega, ¿no? ¡No! No le voy a hacer daño, lo he desperdiciado. Que me hubiera venido bien ahora. Sí, espero acordarme. Si no, Mundo Loco, lo mismo te digo. A ver si me acuerdo ahora en acabar directo. Poner con puntos de leer texto y tal. Poner leo lo que tú me digas o leo lo que me pongas o algo así, dentro de lo que sea normal. Ya te tengo. Dios. Pelea aquí de Pokémon. Otro Kame. Dios. Le dispara las piedras. Madre mía. Pedazo pelea.
reviento. Dios. Dios. Y Juanito de los Montes Ismas atravesó el titán. ¿Más? Este no tiene bastante, con todo lo que le doy. Buah, pero qué guapo así partido, todo larga la pelea, dura la pelea lo que un juego. ¿Puedo volar? Dios, si puedo volar y todo. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Me ves? ¿No me ves? ¿No me vuelves a ver? Ven aquí. Dios. Estoy por aquí, estoy por allí. Al final... el calvo este de mierda... no tiene un pelo de tonto. Es lo que más quita la explosión esa, tío. ¡Ojo! ¿Dónde estoy? Ven aquí. Ostras, ostras. No tengo pa... ah, puedo esquivarlo. Creo que no le da. No me da tiempo a mirar la vida y a mirarlo todo. Ahora sí que se la va a llevar. Ojo. Dale. ¿Qué ha pasado? Dale, Don, dale. Está muerto ya.
Lo va a absorber. Ostras. Esto es como si Pikachu se metiera un poquito de estupefacientes. Dios. Menudos mazacotes ahora. ¿Alguien dudaba de mí? Ay. Dios mío, qué intensidad de bicharraco. Charizard. Qué imagen más guapa. Al final se ha metido del cristal y lo ha partido. Your soul is tainted with worthless human will, yet your thirst for power remains undiminished. With every sip you take, you grow in strength, and soon you shall achieve perfection. I don't know Flipas. what you're talking about. You will accept us, Mythos. It is inevitable. You were created for this purpose, and you shall serve it. Never! Fight it, Ty! Don't let him in! Consciousness. We see now. Human will is so insubstantial it cannot exist in isolation. You mitigate its weakness by interweaving it with your consciousness. We believed we had merely to purge you of your will to claim our vessel. It appears we first have to sever every thread of the consciousness that supports it. No matter. The time to build a new world is not yet upon us. We will contemplate. Aquí celebrando la victoria. Está su hermano ahí. Thank you.
No. Pues están como mimetizados, o no sé cómo sería. Sincronizados. Command the power of ether by drowning in its flood. Then one can constrain the tides by standing in the sea. Este es el malo ahora. Pium, pium, sí. Wiser than this, but it seems his head was full of rocks after all. ¿Cómo será este, tío? Uf, aún no lo he visto. But mythos is stronger. For 5 years that man lived only for revenge. ¿Sí parezco yo? To a fiction, even as it swept him into the abyss. Y parece su padre. One cannot change one's nature through force of will alone. Only the Almighty can do that. Hugo Kupka, the man who gave his life for a woman's head. A fool like all the rest. Sí, Iker, si me quedaban 20 horas, ¿cómo se va a acabar en 2? Habrá que matar a estos 2. O algo así. Oh, that the death of a mother crystal should be so beautiful. Ahí lleva toda la razón. Está guapo cuando matan los cristales. Por aquellos que ya no están. Some medicine, my lord? I have salves, potions, anything you need. Stop bothering me, urchin, or you'll feel the back of my hand. You must consider your health, my prince. If a show of force is needed to keep the Dalmex at bay, you may trust in your dragoons. I beg you to call on Bahamut only as a last resort. His strength comes at too great a cost. Este es Bahamut. The Empire agreed to an armistice with the Republic, and yet the Emperor still plots its ruin. Y lo estoy comiendo los huevos. For now, the Dalmex suspect nothing. And as long as I can hold their gaze, war need not be inevitable. But more than that, Bahamut is the champion of the Empire. When our people look to the heavens, the sight of him gives them hope. ¿Se han besado? Forgive me, Terence. Not that you were my master. But alas. I will always be your loyal servant. Should the Council's brazen maneuvering prompt the Republic to tear up their own treaty and launch a new assault, our soldiers would advance to meet them, cutting across the Central Isles, but not in time to prevent their forces from breaching the southern defenses and storming Twinside. And so the capital would become a battlefield. Thousands of innocents would die. I cannot allow that to happen. There is one small mercy, at least.
You will not be forced to do battle with Titan. Would that I could avoid doing battle at all. 1,000 pardons, Your Highness. What is it? Olivier has been made emperor. No te abre el What is OBS. the meaning of this? My father's orders. What were they? Quickly! Yes, Your Highness. His Radiance requests that Your Highness maintain position here and... Ah! ¿Se han chupado el ordenador y el OBS no te abre o qué? Terence. Yes, my prince. I must go to the palace. I'll ready your steed. What is it now? Forgive the intrusion, Your Highness. Eso, ponle un par de puntos al ordenador y seguro que se pone en forma. We stand in the presence of the Phoenix. You wouldn't want to get your fingers burned. I hope I'm not interrupting. Not at all. Though I admit, I did not expect such a distinguished guest. How many years has it been since the remembrance ceremony? 20? I thought you long dead. Do I address a ghost? Many have told me that I look like one. But no. I'm alive. Just. Prince Dion of the House Lesage, I have a tale to tell you. ¿Ya funciona? Pues ya está, ahora para adelante. A lo mejor es eso, se ha colapsado en alguna descarga o cualquier tontería que tuviera. Pues estará colapsado o algo por alguna descarga. Yo es que... Alguien que entienda de ordenadores en el chat o algo, porque... Mira, y sin vídeo viniendo aquí, qué raro. Vas a contárselo. Pues nada, a las 5 venía el fontanero, aún no ha llegado. Voy a cortar directito por aquí. No debe de tardar. De todas maneras, luego quiero volver a enchufar. Y a ver si me lo acabará hoy o... Lo dudo. Pero bueno. A ver si pudiera darle caña estos días. Si vas a hacer directo tú algo, Iker, si pudiera me paso. Ah, sí, ya ahora miro lo de leer texto, ¿ves? Ya se me había olvidado, ¿ves? Que... Mi memoria es de pez. Así que nada, muchas gracias a todos por estar por aquí. Y os espero luego. Un placer. Un día más. Espero que os haya gustado y poco más. Si queréis verlo o algo, ya sabéis que está en las otras plataformitas. Vamos hablando y nada. Un saludo. Chao, chao, chao.